Jorge, caray, ¿no? En una semana o en un fin de semana, vaya que se ha vuelto tema de agenda y vaya que tenemos que ir más allá, obviamente, del caso, que el caso es importante de por sí, pero el viernes comentábamos, Jorge, lo porque era importante en muchos sentidos, justamente el tema de las horas extras en los bares y antros. Ujú. Y uno de los puntos por los cuales establecíamos era precisamente porque nos encontramos en un escenario en el cual nos ha quedado claro que hemos sido muy responsables como sociedad, y cuando digo sociedad incluyo obviamente a gobierno, en el tema del consumo de alcohol. Y muchos de estos casos son los que terminan en percances. Esto ocurrió el pasado fin de semana en Mexicali, donde una joven de nombre Ivana termina por perder el control de su vehículo mientras circulaba en una de las vialidades más importantes de Mexicali. Impacta contra 6 vehículos, causa destrozos de una manera importante en ellos. La mayoría quedaron con daños totales, o varios de ellos. Y finalmente también las heridas provocadas en agravio de una niña de nombre Celeste de 6 años de edad es lo que en estos momentos mantiene a la comunidad mexicalense muy activa, tanto en redes sociales como en la presión que están generando hacia la Fiscalía General del Estado. Hay dos momentos que se cuestionan, por supuesto, de la sociedad, de la familia, de esta niña Celeste que se debate entre la vida y la muerte en cuidados intensivos en el hospital, en la clínica 30 del IMSS. Y es que cómo es que venía tan rápido en una vialidad que, si bien es cierto, es una calzada, pero como especie de bulevar, cuando hay varios semáforos. Uh-huh. Y la otra es cómo es que no vio a los vehículos que se encontraban haciendo el alto, ya sea que estuviese en el celular o que de plano, por el tema, cuando se le demuestra vía examen médico que venía bajo los influjos del alcohol, Uh-huh. pues también pudo hacer mella para no poder observar que se encontraban los vehículos haciendo el semáforo, y justamente uno de ellos, donde viajaba esta menor, fue el que más daño sufrió y el que termina por generar una especie de carambola con vehículos que se encontraban estacionados. Ese es el primer momento en el que, pues bueno, la sociedad observa que esto es un accidente más allá de pasarte un alto o de no obedecer un señalamiento de tránsito. Se conjugan todo lo que no debes de hacer cuando vas conduciendo. Pero lo que termina por generar mayor indignación o rabia en la población es la actitud de esta joven de 25 años de edad, quien se dice que es estudiante de la UABC, que la manera en que pues no tiene la empatía La frivolidad. con lo que estaba sucediendo. Y esto todo lo señalo porque eso no forma parte importante de una carpeta de investigación en lo jurídico. Sí forma parte importante en cómo reacciona la sociedad ante un accidente, porque como este tipo de accidentes ocurren pues lamentablemente todos los días, y es ahí donde la autoridad ha sido omisa en llevar acciones de verdadera prevención. No es solamente lo que hacen muy chafa, y aquí lo hemos criticado, con estos vehículos chocados que ponen en cada semáforo de bulevares importantes de la ciudad, solamente en Semana Santa o en verano o en diciembre. O sea, acá es las omisiones que ha incurrido la autoridad, llámese policía municipal, llámese ayuntamiento, comisión de seguridad, llámese esta comisión en donde se encuentra el esposo de la alcaldesa en el estado para prevenir accidentes, y una serie de organizaciones junto con lo que señalabas, Villa, los bares, antros, como parte de una asociación que está vigilante de temas administrativos, pero no vigilante de este tipo de accidentes, porque todo esto genera obviamente una preocupación. Pero así como lo vivimos hace ya 2 años, en el caso de la maestra que murió atropellada por una conductora joven de una familia reconocida o al menos de mucho recurso económico en Mexicali, señalábamos aquí, Villa, lo que termina por suceder cuando ocurre un accidente, simplemente pues la indignación popular, el enojo, la rabia. Y después, ya cuando se arregle el asunto jurídico, administrativo y en temas de dinero, ya no pasa absolutamente nada, solamente queda en un enojo. Y no hay un cambio en un tema administrativo, en una política pública, y así va a suceder lamentablemente con el caso de Ivana y Celeste. Ella ya es vinculada a proceso y se lleva un caso jurídico que también causa indignación,
pero está conforme a la ley. O sea, acá es cambiar desde lo preventivo. Sí, de hecho, cuando Pedro Ariel Mendívil, el abogado Pedro Ariel Mendívil, era fiscal regional de Mexicali, él establecía que podía generarse un tema jurídico, una herramienta jurídica para dejar a las personas que consumían alcohol en prisión preventiva a través del dolo eventual, que se volvió un tema durante mucho tiempo, para tratar de hacer que estas personas que conducen bajo los influjos del alcohol a estos niveles, pues, y que dejaran estas consecuencias, pues tendrían que pagar esta situación, ¿no? Tendrían que mantenerse en prisión por lo menos un tiempo, más allá del acuerdo que se llegue. Aquí legalmente, pues no se puede hacer. De hecho, moralmente, o cuando se establecen ciertos esquemas para que esto ocurra, normalmente pueden ser hasta tumbados mediante amparo, porque la ley establece que tienes que ser garantista en cierto tipo de cuestiones. Pero más allá de esto, que la verdad es que yo sé que está generando mucha indignación en la gente el hecho de que la joven se encuentre en libertad, que la verdad es que es una posibilidad legal. Y ojo, pocas veces se da un arraigo domiciliario como el que se le dio, ¿eh? A eso iba yo, pero además este arraigo se vuelve medio extraño, Jorge, Sí. porque, o sea, hasta tengo entendido, no le quitaron la visa, para empezar, número uno. Número dos, no sé si ellos tengan la capacidad jurídica para si ella se retira, porque es muy diferente un arraigo domiciliario tener custodia domiciliaria. Exacto. O sea, porque en ese caso, a lo que yo logré entender con el pescueto documento que se envió y un poquito la plática que tuve, realmente ella puede salir de su casa a hacer ciertas actividades. ¿Sí? Y no tiene ningún tipo de orden de aprehensión. Ni sé qué consecuencias pueda tener el hecho de que ella, por ejemplo, busque salir de la ciudad. O sea, no sé si la policía la va a detener si la ver yéndose rumbo a San Luis Río Colorado o así haciendo la fila para Caléxico, ¿no? Para San Diego. O para las tortillas. O para las tortillas. O sea, realmente no sé qué tan bien encuadrado esté este tema de establecer, no puedes salir bajo ninguna circunstancia porque te encuentras en estas condiciones, o te voy a poner vigilancia para evitar o para tener conocimiento de cuáles son tus movimientos. Y de nueva cuenta es la fiscalía reaccionando a un tema mediático. Claro. ¿No? O sea, y ojalá reaccionaran bien, pero aquí es reaccionar, poner 2 patrullas vigilando la casa, Son 3 patrullas. 3 patrullas vigilando la casa en la parte de enfrente de la casa como en la parte posterior para que no se vaya a escapar. O sea, porque hablamos de un caso donde ya se le escapó un presunto violador, ¿no? Entonces, aquí sí es el actuar de la autoridad totalmente, pues, muy infantil por la manera en cómo lo están manejando, como para que la población vea que su casa está vigilada. Pero acá la indignación va más allá de eso, porque se tendría que explicar a 15 años de que inició el sistema de justicia penal, pues no se ha logrado hacerle explicar ni quienes estaban en las áreas de comunicación en su momento, ni los que están ahora, ni los mismos fiscales que estaban en su momento, que eran muy malos, y la que está ahora, que es prácticamente el que inició el sistema, pero no han podido explicar cómo son los procedimientos de este tipo. Es decir, aun que esperemos que no suceda, aun si la niña de 6 años celeste muere, todavía pueden, para empezar, tendría que pagar 800,000 pesos por el tema de una muerte, porque así lo establece el Código Penal. Ese es el valor ridículo que se tiene en la vida, y esto sí es un planteo, incluso también en los temas de trabajo, son temas de costos ridículos que se han establecido, y eso sí, ahí sí, donde los diputados sí pudieran establecer algo, Sí pudieran establecer. no lo han realizado, Exactamente, y ahí sí no lo hacen vía lo que sucede en medios de comunicación. Ahí no es importante para el Congreso de Baja California establecer estos montos que se indican cuando se trata de una muerte por accidente, aún cuando si la conductora, en este caso, que venía bajo los influjos del alcohol, o si no hubiera venido. Entonces, por eso le digo, acá hay una rabia que nos genera el actuar de Ivana M., la forma en que reaccionó ante esto, ¿no? El confrontar a las personas que le estaban grabando, la manera tan indolente que ella atiende este accidente en el que ella fue la que lo causó, o presuntamente la que lo causó, de acuerdo ya a una carpeta de investigación y a un juicio donde está vinculada a proceso.
falta que se cumplimente la investigación, vendrán estas negociaciones entre la entre la presunta responsable y su familia con la familia de esta niña Celeste, pagar además los otros daños a los vehículos. Viene toda una serie de temas jurídicos administrativos que tendrán que cumplirse. Pero acá lo que decimos, Villa, es que mientras pasó esto la noche del miércoles, el día de ayer... Pero dos mujeres, ¿no? Dos mujeres terminan siendo muertas por un accidente, por también una persona que se pasó el alto y termina impactándoles de manera directa a su vehículo. Hay una niña y un adolescente heridos, al parecer graves, pero hay dos mujeres que murieron el día de ayer por un accidente, en donde también vendrán elementos que se tendrá que cuestionar por parte de la misma autoridad en la zona en donde ocurrió, Laguna Xochimilco y Monarcas. Tiene que ver falta de iluminación, tiene que ver falta de señalización. En el caso de Ivana y lo que sucedió en la Justosierra, pues ahí sí hay iluminación, hay señalización, hay todo. Pero sí necesitamos que la autoridad haga cosas distintas. Está haciendo lo mismo cada año y cada año se incrementan los accidentes en Mexicali. Hay que cuestionar también al área de tránsito de la Policía Municipal, por cierto, en este aspecto, que la verdad es que les ha ido mal durante este arranque del nuevo gobierno, pero también hay que ver qué se está haciendo más allá de esta situación. Bueno, hasta los policías municipales han estado protagonizando choques últimamente, ¿no? Sí. Tienen ya varios videos donde se dan este tipo de percances, algunos de ellos ni siquiera su responsabilidad son, pero hay percances al fin. Ahora Jorge, es nuevamente ver cuál va a ser la visión de las autoridades, porque este caso donde murieron dos mujeres y que en este caso la persona se retiró, o sea, ahí sí nadie levantó la voz, ¿no? Ahí sí lamentablemente no hubo a una persona específica a quien reclamar o a quien señalar, que al final de cuentas queda claro que la indignación de la gente radica en la postura que muchos podrían considerar prepotente de la joven, ¿no? Tras haber dado el percance, o sea, aquí visibilicemos, ¿no? En este caso, las dos mujeres, que ojalá que se haga justicia, que se ve más complicado, pero que la fiscalía veremos si logra armar una carpeta para poder dar respuestas de este caso, porque hay consecuencias irreparables en este incidente, como son las vidas de dos mujeres. Aquí también tendremos que estar exigiendo justicia, ¿eh? O sea, sí, más allá de cualquier cuestión, aquí también tendría que ser un tema mediático y la fiscalía tendría que estar utilizando los recursos necesarios para poder dar resultados en este caso. La joven, desde ahorita se los digo, más allá de lo que ustedes puedan comentar, más allá de la indignación popular que haya, van a tener que llegar a un acuerdo reparatorio. Sí. O sea, van a tener que llegar a un acuerdo de dinero. Y eso no le estoy diciendo que eso es lo ideal o qué bueno o lo estoy promoviendo. Le estoy comentando que así está la ley. Y que en tanto no se determine otra cuestión, lo más seguro es que así va a terminar quedando. Van a establecer o van a tener que llegar a un acuerdo donde se haga una reparación del daño de los 6 vehículos y aparte de las atenciones que ha recibido la pequeña de 6 años de nombre Celeste. Eso es lo que va a terminar por ocurrir y no es un tema de yo sé lo que va a pasar, ¿no? Es que sí, la experiencia nos ha hecho entender, como en el caso de Marbella y de esta maestra que fue que perdió la vida tras el accidente, tras ser atropellada a las afueras de un conocido bar por Colonia Independencia, porque hay Independencia. Fue exactamente lo mismo. Y en ese caso estábamos hablando de la vida de una persona. Y el bar sigue operando igual y las personas se siguen estacionando exactamente donde se estacionó la maestra y no ha cambiado nada a pesar de que hay una muerte por medio. Entonces, aquí sí el actor de la autoridad como tal tendría que ser distinto. Vemos que, como dices, Villa, todo se tendrá que resolver sí en lo jurídico, pero en acuerdos que tendrán que llegar la familia, esperando por supuesto que Celeste se reponga, esta niña de 6 años que se encuentra en el IMSS. Ya su mamá relataba a medios de comunicación de Mexicali que pues se encontraba grave. Hay una molestia, por supuesto, por lo que se vive tanto esta familia, que le cambió totalmente por la manera que manejó el caso la propia joven de 25 años, y tendrá que resolverse de manera distinta. Pero la autoridad sigue siendo meramente espectadora y no hay un cambio ni siquiera en la legislación para que poder endurecer algo en torno a los accidentes. No hay absolutamente ni una sola campaña, salvo cuando le digo llega Navidad o llega Semana Santa, para poder decir que hay saldo blanco en el tema de vacacionistas. Los centros nocturnos se han comprometido a decir en algún momento
algún mensaje durante Sí, la no, fiesta, nada. decir, cuidado, tomen medidas, eviten realmente, si ya están bajo ciertas condiciones, dejen de tomar alcohol. O dejarles de servir, ¿no? O dejarles de servir a lo mejor a ciertas mesas, bajo ciertos criterios, que yo sé que puede ser un tanto peligroso, pero si cumplieran con las medidas de seguridad que se han planteado anteriormente, sería mucho menos riesgoso. Entonces, hay tantas cosas que se pueden hacer, tanto en los centros nocturnos como por parte de la Comandancia de Tránsito de la Policía Municipal, como por parte del gobierno, que pues preocupa más allá del caso, que yo sé que el caso es lamentable, yo sé que la mayoría de los compañeros, la mayoría de la comunidad lo que quiere analizar es, o quiere tenerle escarnio hacia el caso, hacia la joven Ivana. Yo puedo entender eso, la verdad es que sí ha generado mucha indignación y es comprensible. Pero aquí, más allá del caso que se tiene que atender y que tiene que haber justicia, no nos puede volver a pasar lo mismo. Right. El punto que establecemos aquí es, no tiene que volver a pasar, se tiene que hacer alguna acción de no repetición de este tipo de cuestiones. Y ahí es donde hemos quedado de ver tanto como sociedad como incluyendo el propio gobierno, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.